Muy buenas, futuros desarrolladores. Ya estamos en la unidad 8 de esta ruta básica para aprender Scripto. Vamos a seguir con la DAO. En la unidad anterior estuvimos viendo cómo crear una DAO. Si os acordáis, creamos la función constructora donde inicializamos todas las variables, las definiciones de los NFTs, etc. Y luego finalmente creamos una función, un método, mejor dicho, donde ahora alguien podría afiliarse y retornaba ese NFT que lo acreditaba como afiliado de esa DAO. Bueno, en el día de hoy vamos a intentar crear dos nuevos métodos más. Uno de ellos tiene que ver para conseguir puntos dentro de la DAO y a la vez conseguir financiación. Entre más XRDs, vamos a utilizar los XRDs, entre más XRDs la persona ingrese en la DAO, estos XRDs en paridad 1 a 1 se van a convertir en puntos para esa persona, puntos que no van a quedar guardados en el contrato inteligente. El contrato inteligente no contiene datos. Recordad que estamos utilizando esa metodología, esos patrones de diseño que la gente de Radix y Scripto nos están recomendando, es decir, que en los contratos inteligentes no se guarde información, sino que intentemos siempre trasladar el máximo de información a los usuarios, utilizando los non-fungible de forma más original y más interesante. En este caso, lo que vamos a hacer es que esos puntos que se van a ir ganando los vamos a guardar dentro del NFT, del non-fungible que le dimos anteriormente a esa persona, cuando se registró como afiliado del DAO. Y luego vamos a crear algo un poquito más diferente, que es el de los bloqueos. Eso es, el tema de los bloqueos. Si alguien quiere bloquear a otra persona, al menos tiene que tener ciertos puntos, es decir, ha alcanzado cierto nivel dentro del DAO como para ahora poder banear, bloquear a otra persona. Es un ejemplo, ¿vale? Es un ejemplo de cómo poder hacer diferentes tipos de acciones dentro de un DAO. Un ejemplo muy inicial de cómo podría ser un DAO, pero para aplicar algún tipo de gobernanza. En este caso, aquellas personas que poseen más puntos pueden banear a otro para que no pueda conseguir puntos, etcétera, etcétera. Una serie de cosas. Estaba pensando en que a lo mejor lo suyo sería descontarle los puntos. Eso se me acaba de ocurrir ahora. Puede ser interesante. A ver, la idea es que a partir de aquí podamos imaginar y empezar a crear diferentes tipos de proyectos con lo que ya sabemos de Scripto. De hecho, la idea es que cuando avancéis y terminéis la ruta básica y paséis a la ruta intermedia, allí podáis desarrollar aquello que más os ha gustado. Durante esta academia habéis visto ruta básica, habéis visto que hemos tocado diferentes palos. Pues aquel palo que más os guste, pues podemos desarrollarlo de forma conjunta en la etapa intermedia, donde vosotros mismos vais a poder codificar vuestros ejemplos, vuestros componentes, aquello que más os interese. Bueno, pero seguimos. Esto era un KitKat, un break. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, para conseguir esto, vamos a leer el problema que nos plantean, ¿no? Nos gustaría que nuestra DAO pudiera otorgar puntos a los miembros a cambio de XRD, para ir teniendo liquidez. Estos puntos equivaldrían a 1 a 1 con XRD. La idea es que un miembro pueda añadir liquidez al DAO y sea recompensado con tantos puntos como XRD haya añadido al tesoro de la DAO. Además, nos gustaría que el miembro con muchos puntos, o los miembros con muchos puntos, al menos 10.000, pone aquí, 10.000 puntos, tengan el poder de bloquear a otros afiliados. Diseñamos un poquito cómo podrían ser estos dos nuevos métodos, el de aportaciones y el de bloqueo. Y finalmente ya empezamos con la programación. Bueno, la estructura. ¿En qué cambia la estructura con respecto a la anterior? Bueno, importantísimo. En la anterior simplemente guardábamos el nombre. ¿Recordáis, no? Guardábamos el nombre dentro de la estructura que define los datos que va a contener nuestro non-fungible, nuestro NFT que le entregamos a la persona cuando se afilia, cuando se da de alta. Escribía su nombre y le dábamos un NFT. Si os dais cuenta, aquí hemos agregado dos nuevos campos, puntos decimal y bloqueo de tipo booleano. Y en los dos hemos agregado justo delante, en la parte como... Esto ya lo vimos en ejemplos anteriores. Hemos agregado este pequeño macro que lo que hace referencia a que el siguiente campo será mutable.
Por defecto, todos los campos en este tipo de estructuras van a ser inmutables. Cuando nosotros agregamos este macro, le estamos diciendo que el siguiente campo, en este caso puntos, va a ser mutable. Es evidente. Como podemos ir agregando puntos, pues estos puntos se van a ir sumando en nuestro NFT y esto es algo que va a cambiar, con lo cual no puede ser algo rígido e inmutable, sino que tenemos que declararlo como mutable. Y lo mismo el tema de bloqueado, ¿vale? Si alguien bloquea a un usuario, pues entonces tiene que ser un campo mutable, obviamente. Muy bien. Ya tenemos el tema de la estructura, pues ahora ya pasamos directamente a los cambios que tenemos que hacer dentro de la función constructora. Si recordáis, por repasar, simplemente creamos un fungible básicamente para que nos sirviera de acreditación como minteador, para acuñar. Este se lo quedaba el componente, se lo quedaba aquí el componente dentro de la estructura, el minteador. ¿Vale? Creamos el recurso en sí mismo, que lo llamamos def afiliado. Este recurso nos quedamos con def afiliado, aquí está def afiliado, nos quedamos con la definición del recurso para luego poder saber si era o no era lo que nos estaba entregando la persona, este NFT, este no fungible, si era parte de ese recurso, hijo de ese recurso o no. Y finalmente hacíamos esas dos cosas, inicializábamos las variables, un número de afiliado que, si recordáis, lo habíamos hecho para que fuera no un UID de estos tan largo y raro, sino que fuera 1, 2, 3, para que fuera mucho más sencillo. Inicializábamos pasábamos al componente el recurso fungible que habíamos creado para otorgar seguridad a la creación o el acuñamiento de nuevos NFTs, se lo crea el componente. Y ahora, si os dais cuenta, lo que hemos hecho aquí es incluir un nuevo contenedor permanente que se llamará aportaciones, donde vamos a ir guardando todos aquellos XRD que nos entreguen los afiliados para ahora conseguir dar liquidez y conseguir ellos puntos, ¿vale? Entonces eso es lo único que hemos agregado aquí. Obviamente, si agregamos un nuevo dato dentro de la estructura del blueprint, pues ahora tendremos que inicializarlo también. Aquí lo estamos haciendo. Aportaciones, si recordáis, para inicializarlo tenemos que darle a la definición de lo que vamos a guardar dentro, del tipo de recurso que vamos a guardar dentro. Como vamos a guardar tokens de Radix, le ponemos Radix token. Es una función que nos han agregado para poder rápidamente, sin pensar en nada más, saber que vamos a agregar tokens de Radix, los XRD, y la inicializamos como nueva. Con lo cual, estos son los únicos cambios que habríamos realizado en la función constructora. Mentira, hay más cambios. Nos está diciendo aquí, perdonad que me he ido, que como ahora vamos a agregar datos mutables en el non-fungible, pues en la definición la vamos a cambiar. Antes simplemente decíamos que podíamos mintear y que el componente podía tener la capacidad de mintear, ¿vale? Y ahora le vamos a decir que también va a tener datos mutables, tiene esa capacidad, y le vamos a decir que solamente es el componente, este componente que contiene esta llave para poder hacerlo, va a poder cambiar de forma individual los datos del non-fungible. Eso es, pues eso es el siguiente cambio que vamos a hacer. Bueno, aquí, si recordáis, era para afiliarse, agregábamos un nuevo número de afiliado, directamente él nos pasaba un nombre, minteábamos el non-fungible, lo acuñábamos con los datos non-fungible, le poníamos, lo minteábamos poniéndole el número este que habíamos creado, que estábamos sumando aquí, si recordáis, el 1, 2, 3, 4, cada vez que alguien se afilia le sumamos 1. Este número lo convertíamos a este tipo, recordemos, este tipo de dato que han creado la gente de Radix para manejar los números únicos dentro de los non-fungible, ¿vale? Que en realidad es un envoltorio de otros tipos. En este caso estamos envolviendo un string, un integer dentro
de este non-fungible, pero podríamos envolver un string, por ejemplo, también, que es interesante. Y finalmente vamos a pasar la estructura de datos, que hemos dicho que era el nombre, es lo que teníamos antes, y ahora hemos agregado los puntos, que lo inicializamos a 0, los puntos están en decimal, si recordáis, y el tipo decimal tiene una función constructora que es 0, ¿vale? Para poder decir que es 0 decimal. Podríamos poner aquí 0, así directamente, también, pero nos podría dar fallos de tipos, por eso mejor indicarle que es 0 y además es un 0 decimal. Recordemos que algo importante a tener en cuenta tanto en Rust como en Scripto es intentar siempre, aunque se pueden inferir tipos, intentar siempre especificar los tipos, porque eso nos permitirá no conducir a errores, ¿vale? Y finalmente el bloqueado lo ponemos en false, porque cuando creamos uno nuevo pues no está bloqueado. Y aquí le estamos pasando la autorización que tenemos en el componente, dentro de este contenedor minteador. Vale, pues esto ya lo tendríamos listo y actualizado a esta nueva idea que tenemos ahora de estos dos nuevos métodos. Vale, vamos a crear aportaciones. Este sería un nuevo... Vale, esto lo tenemos listo. Pum, pum, pum. Este es el de aportaciones, ¿no? Bueno, perfecto. ¿Qué vamos a hacer aquí en aportaciones? Vamos a dar un poquito más de campo a esto para que lo veáis. ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer aquí en aportaciones? Bueno, si te das cuenta, para aportar algo, para poder entrar en este método, la persona tiene que de primeras autenticarse. ¿Cómo? Mostrando que al menos ellos tienen o poseen un NFT, un non-fungible, perteneciente a este componente. Y para eso le vamos a decir que la definición de lo que nos enseñen tiene que ser esta, la de afiliado NFT, que es, si recordáis, es afiliado de NFT, viene de def afiliado, que es la que crea o mintea o acuña nuevos no fungibles. Entonces, de primera ya le estamos diciendo que para poder ejecutar esto, crear nuevas aportaciones, tengo que ser ya un afiliado. Muy bien. Y ahora directamente lo que le pasamos son un bucket con las aportaciones que estamos poniendo aquí, que estamos mandando. Siguiente. Lo que hacemos aquí es que cogemos y las aportaciones que está intentando introducir este afiliado, las convertimos en puntos. Preguntamos cuántas hay, un amount, ¿vale? Con amount sabemos que nos devuelve la cantidad de recursos que hay dentro de un contenedor y lo convertimos en una variable que llamaremos puntos, ¿vale? Que decimos que es de tipo decimal. Una vez hemos hecho eso, cogemos todas las aportaciones, toda la aportación y la metemos directamente dentro de aportaciones. Put, cogemos toda la aportación, el bucket entero, y lo metemos dentro de put aportaciones. Con esto lo que estamos haciendo es meter los XRD que nos está pasando la persona directamente a este contenedor único que tiene, a este contenedor permanente que hemos declarado en el componente. Vale, ¿qué más? Luego, una vez hecho esto, lo que hacemos directamente es actualizar, no, tampoco. Lo que hacemos es recoger los datos de ese NFT, ¿vale? Datos del NFT. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, primero declaramos una variable de tipo mutable llamada datos NFT. El nombre ya sabéis que es arbitrario. Y le decimos que es un tipo de datos, datos afiliado. ¿Por qué le decimos esto? Porque vamos a recoger esta estructura. Al final, esta estructura de aquí es un tipo, hemos creado un tipo de datos con esta estructura, ¿vale? Entonces, aquí ahora lo que vamos a hacer es decirle que vamos a introducir dentro de esta variable una estructura, un tipo de dato que hace referencia a esa estructura. Y ahora, para rellenar esto con datos, lo que hacemos es que cogemos de la definición del afiliado que hemos guardado, del NFT del afiliado, recordad como la tenemos en la estructura del componente, por eso le ponemos self, cogemos, fijaros,
get de un no fungible sus datos. ¿De qué no fungible? Pues obviamente del no fungible que nos han pasado por la autenticación o autorización para poder entrar aquí. Entonces, para poder coger esto que nos ha pasado por aquí, auth, directamente lo que ponemos aquí es auth, y ahora le decimos get non-fungible key. Le pasamos la key, de aquí cogemos la get, la key, se la pasamos aquí a este otro método, ¿vale? El data, el get data, y así él sabe cuál es qué datos queremos coger. Y ahora nos devuelve los datos del NFT que le hemos pasado por aquí y los guardamos aquí. Una vez tenemos esos datos de esa persona, lo que hacemos es preguntamos, recordamos, con assert preguntamos, ¿está bloqueada esa persona? Si está bloqueada, entonces ya sabéis que con assert, si está bloqueada, lo que hace es que rompe directamente el método y sale fuera. Interrumpe la ejecución. En este caso le estamos preguntando si no, fijaros que le ponemos esta admiración hacia abajo, si no está bloqueada. ¿Vale? Si sí estuviera bloqueado, porque si es yes, si es true, si está bloqueada, entonces se rompe. Si no está bloqueada, seguimos. ¿Vale? Por eso le ponemos la negación delante. ¿Vale? Pues si ya hemos afirmado que no está bloqueada, es un afiliado activo, pues lo que hacemos es que cogemos los puntos que tenemos aquí, y se los sumamos a los puntos que ya tenía la persona. Por eso declaramos mutable esta variable, porque vamos a modificarla. NFT datos puntos, porque si recordamos, como tenemos la misma estructura, pues NFT datos, tenemos uno que se llama puntos, uno que se llama nombre y otro que se llama bloqueado. Pues el puntos, lo que hacemos es que le sumamos más igual los puntos que al principio habíamos recogido como aportación. Una vez tenemos todo esto hecho, lo que hacemos es actualizar, update, el non-fungible. Para eso, una vez más, necesitamos la autorización que hemos guardado para poder mintear, acuñar, modificar, borrar, la autorización para poder hacer todo tipo de acciones con este tipo de NFTs que hemos creado aquí. Cogemos la definición del NFT, le decimos que vamos a actualizar. ¿Cuál vamos a actualizar? Pues vamos a actualizar, nuevamente cogemos la key del que vamos a actualizar, le pasamos los datos que acabamos de actualizar, ¿vale? Los datos que acabamos de aquí de actualizar, en este caso los puntos, y la autorización. Y con eso ya habríamos actualizado nuestro NFT. Finalmente le mandamos una información que gracias por haber actualizado, has metido tantos puntos, le dice los puntos que ha metido en el DAO. Vale, perfecto. Ya tendría la persona, cada vez que hace una aportación, actualizado sus puntos en el NFT. Ese sería uno. Y luego el otro, aquí lo explico todo, el del bloqueo. Bueno, aquí le estamos diciendo que obviamente solamente puede acceder a alguien que sea afiliado para poder bloquear a otra persona. Y le vamos a decir qué NFT, qué persona, qué afiliado, haciendo referencia a el identificador de su NFT, de su non-fungible, cuál es el que vamos a bloquear. Recordar que como la llave, ese identificador, lo estamos guardando con un tipo de dato no fungible key, pues es lo que le vamos a pasar en realidad, este tipo de dato. Nuevamente, es que estamos repitiendo lo que estábamos haciendo antes. Lo que hacemos es que recogemos los datos, ¿vale? De la persona que... Los datos de la persona que nos está llamando a este método, ¿vale? NFT datos del afiliado, y estamos recogiendo aquí, si os dais cuenta, los datos del afiliado, ¿vale? Sus datos. ¿Por qué cogemos lo veremos ahora? Primero, porque vamos a preguntar si este afiliado está bloqueado. Si está bloqueado no puede hacer nada, entonces no va a hacer nada. Y luego estamos preguntando si tiene al menos tantos puntos como para poder bloquear a alguien. Si os dais cuenta que ponemos 1000, pero no eran 1000, ¿no? Eran más, ¿verdad? A ver, ¿cuántos habíamos puesto aquí? Aquí habíamos puesto que necesitaba al menos 10.000. Pues lo vamos a poner, al menos 10.000. Lo vamos a poner ahí, ¿no? Entonces estamos preguntando si esta persona al menos tiene 10.000 puntos como para poder tener derecho a bloquear a alguien. Si no los tuviera, entonces le decimos que no tiene suficientes puntos para bloquear a otro afiliado. Si los tiene, entonces tiene derecho para ejecutar esta acción. ¿Qué hacemos? Pues ahora cogemos los datos del afiliado que queremos bloquear. Como lo hemos hecho anteriormente, una variable mutable,
Si te diste cuenta, aquí como no vamos a cambiar ningún dato de el que pide que se bloquee a alguien, pues no le decimos mutable. Entonces, aquí le decimos, como vamos a modificar los datos de la persona a la que vamos a bloquear, lo decimos que es mutable, recogemos los datos igual que antes, con la definición del afiliado, cogemos los datos. ¿Qué afiliado es? NFT AID, que es el que hemos pasado, el que la persona ha pasado por aquí. Perfecto. Y ahora actualizamos. En este caso, antes, si os dais cuenta, actualizaríamos los datos con los puntos, ahora con el bloqueado. Le decimos que este está a true, está bloqueado. Y finalmente, igual que hicimos antes, hacemos un update de los datos pasándole el ID, la variable con los datos y la autorización. Y con eso habríamos terminado. Comprobar si todo esto funciona. Si esto que hemos hecho funciona. Vamos a hacerlo. Venga, resim reset. Venga. Resim reset. Y ahora resim new account set ACCT. Nos quedamos con la cuenta. Perfecto. Resim publish. Y publicamos. Perfecto. Set pack. Nos quedamos con el package. Fuera, nos quedamos con el paquete. Muy bien. El siguiente sería el resim call function. El paquete. Esto se llama sistema afiliación. Sistema afiliación. Y el new no tiene nada. Pues listo. Y esto me da un componente, y si os dais cuenta, he creado dos recursos, que son estos que hemos visto aquí, perfecto. Entonces, setComp, y me queda el componente, ¿vale? Y si ahora hacemos un resim show del componente, nos damos cuenta que en realidad se ha quedado, el componente se queda con la autorización para poder mintear nuevos NFTs. Y si nos vamos a, si hacemos un resim show de la cuenta, veremos que en la cuenta nos ha pasado, de momento, nada. Eso es, nada. Ah, porque tenemos que ahora, eso es, tenemos que dar de altas como a afiliarnos al DAO, ¿no? Entonces, resim call method, el componente, afiliarse al DAO, y simplemente que Andrés León, ¿vale? Simplemente tenemos que poner un nombre. Nos afiliamos al DAO, ahora sí, ahora sí, si fuéramos a la cuenta, nos daríamos cuenta, nuestra cuenta, veríamos que tenemos un componente que tiene esta definición, un componente, un non fungible que tiene esta definición, que se llama afiliarse DAO o afiliado DAO, que me ha asignado el número 1 y que tengo una estructura de datos inmutable, que es el nombre, inmutable, que es dos datos. Un decimal, que si recordáis es con el que vamos a manejar los puntos, y luego el bloqueado, que es false. Bueno, pues vamos a crear aportaciones, que sería este sistema de aquí. Sería resim call method, el componente, aportaciones, y tendría que pasarle algo de aportaciones. Entonces vamos a ponerle 200.000, ¿no? Era 10.000, ¿no? ¿Cuánto era que teníamos que ponerle? Eran 10.000. Bueno, vamos a poner 20.000 XRD. Y ahora, si os fijáis, tenemos que pasarle en la parte final del todo, después de haber puesto todas las entradas que me pide el método, le tengo que poner la autentificación. Le voy a pasar una. ¿De qué autentificación? De esta, ¿vale? Afiliado DAO, ¿vale? Yo le paso una de ellas, es la única que tengo de hecho, y le pongo la definición. Me dice que tengo un error en el bucket. Claro, porque seguramente no tengo el XRD, este no lo tengo. A ver, resim show. Claro, se me ha faltado el XRD, ¿no? No existe XRD, con lo cual vamos a poner set XRD,
y le voy a poner el XRD que tengo aquí, ¿dónde está? Este de aquí. Venga, me faltaba el XRD. Vale, ahora sí. Vuelvo otra vez, esta de aquí, y ahora perfecto. Gracias por las aportaciones, has recibido 20.000 puntos en el DAO. Vamos a confirmar si eso es así. Nos vamos a nuestro NFT y ahí vemos que ahora tenemos, aquí en los puntos, tenemos 20.000. Perfecto. Lo que vamos a hacer es crear una nueva cuenta para poder bloquear a alguien. Para ello utilizamos el resim, otra vez, new account, ¿vale? Y ahora decimos set ACCT2 y nos quedamos con esta nueva cuenta. Y aquí nos deberíamos quedar también con la clave pública de ACCT2. Set pup2. No me he quedado con la clave pública de ACCT1, me parece. Vale. Yo no sé si haciendo un resim show ACCT puedo ver la clave pública. A ver. Sería este de aquí, ¿no? No, esta es la dirección. Y la clave pública sería... Pues no lo sé. No lo sé. A ver si al principio del todo pudiera haber resim show. No, ¿verdad? No he guardado tanto, ¿verdad? Success. El new account es public key. Es esta de aquí, ¿no? Seguramente. Vamos a probar. Set pup. Vamos a probar con esta. Vale, entonces, lo que vamos a hacer ahora es... a ver si os lo pongo aquí. Lo que vamos a hacer es crear un nuevo... sí, aquí estáis, ¿vale? Vamos a definir por defecto esta segunda cuenta que hemos creado, ¿vale? Para eso ponemos el resim set default account y tenemos que poner el ACCT2 y el pup, la pública 2. Ya la tenemos por defecto, ya lo que vamos a hacer es que esta cuenta la vamos a afiliar. A ver si afiliarse, ¿vale? Andrés, vamos a poner cuenta 2. Cuenta 2 la hemos afiliado, ¿vale? Ya la tendríamos afiliada, que sería el, si nos damos cuenta, nos vamos a quedar de momento con resim show ACCT2. Esto no es así, así, ¿vale? Y entonces nos vamos a quedar con el número este, que es el que tenemos que pasarle, ¿vale? Si os dais cuenta, no tiene ningún tipo de puntos y está en false. Pues nos quedamos con el numerito de esta cuenta y lo que vamos a hacer es volver otra vez a la, por defecto, a la cuenta. A ver si funcionará, o si no. Muy bien. Volvemos por defecto a la cuenta que teníamos al principio, que esta sí es, si recordáis, esta sí tiene los 20.000, ¿vale? Puntos necesarios para poder bloquear la 2. Ahora que ya hemos creado una segunda cuenta y la hemos dado de alta como afiliada, desde la primera cuenta vamos a intentar bloquear a esta segunda cuenta. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos resim call method, el componente bloqueo. Tenemos que decirle el ID. No, tenemos que decirle el ID del... No sabemos el ID de la cuenta 2, pues tenemos que buscarlo. Entonces, resim show ACCT2. Vale. Muy bien. Y ahora sí, teniendo el ID, resim call method, el componente bloqueo. ¿Qué queremos bloquear? El ID del NFT, ¿vale? De esta segunda cuenta, y le tenemos que pasar nuestro recurso,
que es el de afiliado. Eso es, este de aquí. Y perfecto, habríamos bloqueado seguramente la cuenta. Vamos a ver qué ha sucedido. Nos vamos aquí a ACCT2 y entonces veríamos que esta cuenta está bloqueada. Imaginémonos que por un instante queremos desde ACCT2, ¿vale? Para eso deberíamos otra vez volver otra vez a la cuenta con el resim para poner la cuenta ACCT2 por defecto, ¿vale? ACCT2 y sí. PUB2. Eso es. Tenemos otra vez la cuenta por defecto la 2 y ahora, imaginaos, ahora está bloqueada. Si quisiéramos hacer alguna aportación, sería resim call method aportaciones. Le pondríamos, imagínate, 1000 XRD de aportaciones y le pondríamos nuestro badge de afiliado que está bloqueado, ¿vale? Y falta algo, el componente. Y nos daría, estás bloqueado en la DAO. Pues listo, ya hemos ejecutado por completo este segundo ejemplo de la DAO. Esto podría ser mucho más grande, podríamos ponerle muchos más detalles. Es un principio, es un inicio, ¿vale? Es un ejemplo simplemente de cómo manejarnos con este tipo de aplicaciones descentralizadas. Muchas gracias por vernos hasta aquí. Espero que la semana que viene, con la siguiente unidad, disfrutéis con el tema de las bodas. Chulísimo, os va a gustar. Hasta luego, futuros desarrolladores.